Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 21. Viejo Patrick grosero. Este lugar también fue considerado el socio colaborativo del departamento de policía, ya que aquí era donde la policía de la ciudad practicaba tiro. Robert era viejo conocido del dueño de este lugar. Después de llegar a un acuerdo para hacer de este lugar un lugar de entrenamiento para el departamento de policía, se ofreció un descuento especial a toda la fuerza policial. Además, debido al acuerdo, la mayoría de la policía no se molestó en vigilar este lugar. Ningún negocio disfrutaría estar bajo la atenta mirada de la policía. En cuanto a si este lugar generaba o no ingresos adicionales de actividades secundarias menos legales, a Robert no le importaba. Esto era Texas. Cualquier casa al azar contendría varias armas de fuego. Caminar por la calle con un rifle colgado de la espalda era algo común aquí. De hecho, aquí la ley permitía el porte abierto. El dueño de este lugar era un anciano de unos 50 años de edad con una cabeza de pelo blanco. Cuando vio a Selina acercarse, silbó y dijo: «Vaya, la belleza está aquí otra vez». Selina le señaló con el dedo y dijo: «Viejo Patrick, deja tu charla sucia a esas strippers en Knox City». El anciano se encogió de hombros. El negocio ha ido mal recientemente, así que no he visitado ese lugar en mucho tiempo. En ese momento, notó a Luke detrás de Selina e inmediatamente sonrió. «Oh, mira quién está aquí. La niña de la casa de Robert. ¿Por qué estás aquí? Pensé que odiabas las armas». Luke no se ofendió. Patrick era una persona con una boca extremadamente tosca, pero hace mucho tiempo, Luke le había enseñado una lección. Desde entonces, había estado llamando mezquinamente a Luke una niña pequeña. Esto se debía a que Luke siempre había sido tibio con respecto a las armas de fuego, y para personas como el viejo Patrick, un hombre de verdad siempre amaría las armas de fuego. De hecho, ya se estaba tomando el pelo cuando llamó a Luke niña por lo unidos que eran. Luke hizo un gesto hacia lo que llevaba puesto y dijo: «¿Ves?». El viejo Patrick frunció el labio. «Es solo un uniforme de policía. ¿Qué tiene de especial?». Había policías que venían aquí casi todos los días para practicar tiro. Luke respondió: «Si lo ves, ¿por qué necesitas preguntarlo? No entrené antes porque no me interesaba. Ahora, estoy entrenando por el trabajo. ¿Me estás diciendo que a todos los chefs les encanta cocinar antes de convertirse en chefs?». El viejo Patrick se quedó sin habla, incapaz de ofrecer una réplica. El trabajo era trabajo. El hecho de que alguien estuviera realizando una tarea como parte de su trabajo no significaba que a la persona le encantara. Luke hizo un gesto a Selina mientras los dos se dirigían al campo de tiro detrás de la tienda. Todo era más grande en Texas, incluido el campo de tiro. Especialmente campos de tiro fuera de la ciudad como este. Los propietarios podían hacerlos tan grandes como quisieran. Cuando Luke y Selina se acercaron, el campo de tiro parecía vacío de un vistazo. Sin embargo, aún se escuchaba el sonido de los disparos. Solo cuando miraron detenidamente vieron que había unas 5 o 6 personas practicando tiro en el campo de tiro, e incluso con esa cantidad de personas, el lugar todavía se sentía bastante vacío. Cuando llegaron los dos, uno de los empleados de Old Patrick se acercó con armas. Selina era cliente habitual aquí. A menos que hiciera una solicitud especial, tenía los mismos requisitos cada vez que estaba aquí. En cuanto a Luke, el viejo Patrick todavía guardaba rencor a este tipo que había sido capaz de contrarrestar sus palabras hasta el punto de dejarlo sin palabras desde joven. Por lo tanto, Old Patrick no se molestó en preguntarle a Luke qué necesitaba, y directamente le dio la misma arma que usó Selina. Pero, por supuesto, Old Patrick todavía había mirado antes el arma que Luke tenía en la cintura y la reconoció como una de las armas más comúnmente entregadas a los oficiales de policía. 5 de cada 10 policías recibirían esta arma. Lucas tenía curiosidad. ¿No estamos usando nuestras propias armas? Selina dijo: «Claro que puedes. ¿Pero no estás aquí para practicar?». Lucas respondió: «Sí. ¿No sería más fácil aprender con nuestras propias armas?». Después de todo, en las novelas que leía, se mencionaban con frecuencia cosas como sentido de las armas, etc. Selina dijo: «No eres una completa novata. Por favor, dime que no eres totalmente ignorante acerca de las armas». Luke respondió: «Oh, claro, sé cómo disparar un arma. Tengo todas las habilidades básicas.
Solo tengo mala puntería. Selina dijo. Esa es tu respuesta. Si tienes mala puntería, dispara hasta que tengas buena puntería. Y para tener una buena puntería, solo tienes que practicar y volverte bueno a través de grandes cantidades. Antes de alcanzar la altura de tu talento, lo único que debes hacer es disparar y acostumbrarte a la sensación de disparar. Luke tenía una mirada pensativa. Ya veo. Practica hasta que se convierta en una segunda naturaleza. Selina preguntó. ¿Qué? Solo entonces Luke se dio cuenta de que accidentalmente había hablado en chino, por lo que rápidamente cambió sus palabras. En otras palabras, siempre que tenga las habilidades básicas, solo necesito lograr un grado de familiaridad y mi puntería mejorará junto con eso. ¿Tengo razón? Selina asintió. Sí. Por lo tanto, para mejorar rápidamente su puntería, la forma más fácil es venir aquí y disparar un arma unas 100 veces después del trabajo todos los días. Por supuesto, si tus manos pueden soportarlo, disparar 200 o 300 tiros sería aún mejor. En unos meses, tu puntería mejorará de forma natural. Lucas asintió. Entiendo. Sin embargo, ¿por qué no podemos usar nuestras propias armas? Selina puso los ojos en blanco. Para mejorar rápidamente, tendrás que disparar miles, si no decenas de miles de tiros, en unos pocos meses. Después, tendrás que cambiar el cañón de tu arma. Y después de eso, tu puntería se verá afectada. Más importante aún, debe escribir un informe cuando cambie el cañón. Eso es demasiado problemático. Luke fue golpeado por una realización. Ya veo. Selina recogió el arma proporcionada por la tienda y comenzó a inspeccionarla mientras hablaba. Por lo tanto, cuando vengo, uso las armas aquí la mayor parte del tiempo. En cuanto a mi propia arma, solo la dispararé un par de veces cada pocos días solo para mantener un cierto nivel de familiaridad con ella. Con eso, es posible que solo necesite cambiar el barril una vez antes de jubilarme. Luke. ¿Debería elogiarte por ser tan inteligente? Selina miró a Luke con recelo. ¿Por qué siento que te estás burlando de mí? Lucas. Jeje. Luego, los dos se pararon a unos 7 u 8 metros de distancia y comenzaron a practicar. Los movimientos de Selina eran extremadamente rápidos. Ella había estado en la fuerza durante 5 años. Comenzó a los 19 años y ahora tiene 24. Su puntería había llegado hacía mucho tiempo a los límites que su talento le permitiría. Si todo su potencial era 100, ya tenía 90. Por lo tanto, solo necesitaba venir cada pocos días para practicar y mantener sus habilidades pulidas. En menos de 10 minutos, vació 2 revistas. Bajó el arma, sacó el cargador vacío y fue a ver a Luke. Después de observar un poco, no pudo evitar comenzar a darle consejos. De hecho, Luke había aprendido a usar un arma, e incluso lo había aprendido de un veterano como Robert. Por lo tanto, tenía una base estable y sus movimientos de disparo eran muy parecidos a los de un libro de texto. Pero rara vez disparaba un arma, y su interés no había durado mucho. No era lo mismo la vida real que una película de acción. Después de unos días de prácticas de tiro, se aburrió y dejó de practicar. Por eso, era como alguien que una vez aprendió a conducir y tenía una licencia de conducir, pero aún así no podía conducir bien. Cuando manejaba y disparaba un arma, tenía muchas garrapatas malas. Sin alguien más que lo corrigiera, no se daría cuenta de estos malos hábitos. Selina corrigió lentamente todos los malos hábitos. En este momento, Luke estaba en un estado mental diferente. Cuando aprendió de Robert en el pasado, había sido un pasatiempo. Pero aprender de Selina ahora, era por trabajo. Y así, estaba aprendiendo seriamente, lo que arrojó resultados completamente diferentes. Por supuesto, la puntería de Selina no era tan buena como la de Robert. De hecho, su puntería era mucho peor. Eso se debió a que ella solo tenía antecedentes policiales y su capacitación generalmente estaba de acuerdo con la forma en que la policía hacía las cosas. Y en términos de manejo de armas, había una diferencia entre la policía y otras profesiones. Capítulo 22. Confiando en la cara y el entrenamiento. Cuando un soldado cumplía su misión, matar a su objetivo sería la prioridad la mayor parte del tiempo. Y matar al objetivo equivocado siempre era mejor que morir en su lugar. Pero la policía no pudo hacer lo mismo. Primero tenían que decidir si la persona a la que se enfrentaban era un ciudadano inocente o un delincuente, y luego decidir si abrir fuego o priorizar maniobras evasivas.
Después de todo, si mataran a un ciudadano común por error, incluso podrían perder su trabajo. La primera misión que le dio el sistema de superdetectives de Luke fue convertirse oficialmente en oficial de policía. No tenía intención de perder esta identidad. La lección de tiro continuó con la práctica sin parar, y Luke y Selina pasaron una hora así. Luke había vaciado 10 revistas durante su práctica y sus manos comenzaban a sentirse incómodas. Por lo tanto, decidió detenerse. Llamaron al empleado del campo de tiro para que tomara sus armas antes de dirigirse a la tienda de armas. Luke se apresuró a pagar por los dos con su tarjeta y Selina no rechazó su gesto. Como había instruido a Luke en sus disparos, no se sentía culpable de que él pagara por ella. La boca de Patrick era tan áspera como siempre. Oye, la pequeña niña Luke también se ha enamorado de la belleza. Mira lo pensativo que eres. ¿Tienes el dinero para una cena a la luz de las velas y todo lo demás después de eso también? Luke sonrió y palmeó el hombro de Patrick mientras decía, Patrick, ¿no sabes que puedo confiar en mi cara para poner comida en la mesa? Patricio estaba confundido. ¿Qué quieres decir? Con una sonrisa todavía en su rostro, Luke dijo, lo que quiero decir es que soy el tipo de persona que puede esperar cómodamente a que mi novia cocine para mí mientras yo me recuesta en el sofá y veo la televisión. Y después de la comida, puedo irme si quiero. Patricio no lo creía. ¿Sabe Robert lo increíble que eres? Lucas negó con la cabeza. Ese no es el punto. Mi punto es que no necesito pagar por mujeres. Pero tú, por otro lado, necesitas gastar mucho para que una mujer esté dispuesta a cenar y hacer ejercicio después de la cena contigo. Patrick todavía estaba confundido cuando Selina comenzó a reír a carcajadas. Envolvió sus brazos alrededor de Luke y besó su mejilla. Niño, me gustas. Eso sorprendió a Patricio. ¿Hablan en serio? Luke sacudió la cabeza con impotencia. Ella está de buen humor después de enterarse de tu lamentable vida. Eso hizo que Selina estallara en otra ronda de carcajadas. En cuanto a Luke, ya no se molestó en seguir burlándose de Patrick y se fue con Selina. Unos minutos después, un grito furioso resonó desde la tienda. ¡Mierda! ¿Quiso decir que no puedo obtener ninguna acción sin pagar? Maldito hijo de puta idiota. Mientras tanto, Selina y Luke salían felices de la tienda. Cuando subieron al auto, Selina no comenzó a conducir de inmediato. En cambio, dijo, aún es temprano. ¿Quieres venir a hacer algo de ejercicio conmigo? Luke miró la hora. Son las 6:12. ¿No vas a casa a cenar? Selina parecía indiferente. Guardarán algo de comida para mí. Vamos. Luke dijo. Pero es cerca de la hora de la cena en mi casa. Selina respondió. Llámalos y haz que te guarden algo de comida. Luke dijo. Yo tampoco tengo mi ropa de entrenamiento conmigo. Selina respondió. Ve a casa y tráelos, entonces. De esa manera, ni siquiera necesita gastar dinero llamando a casa. Luke pensó para sí mismo. Estás fingiendo que la gasolina es gratis. Pero, de nuevo, se puede reclamar dinero para gasolina en un coche de policía, siempre que la cantidad no exceda un límite. Finalmente, Luke se rindió. Después de todo, Selina había sido muy seria cuando lo entrenó antes. Devolver amabilidad con amabilidad era una gran virtud de los chinos. Aunque Luke ahora era caucásico, todavía lo recordaba. Por lo tanto, después de que Selina lo envió a casa, tomó un traje de entrenamiento de artes marciales y le dijo a Catherine que le guardara algo de comida antes de irse. Volvió a subir al coche y se alejó a toda velocidad. Catherine se quedó en la cocina y miró el coche de policía que se alejaba. Luego se volvió para mirar a Robert, que estaba sentado en la mesa del comedor. ¿Los oficiales de su departamento de policía pueden salir juntos ahora? Robert no levantó la vista del periódico que estaba leyendo. No. Catherine dijo. Entonces, ¿no vas a detenerlos? Robert respondió. Aún es demasiado pronto para eso. Solo sucederá si Selina toma la iniciativa. Es mocoso nunca tomará la iniciativa. Catalina dijo. ¿Estás seguro? Robert respondió. ¿Te acuerdas de Jimena? Esa chica pasó 2 meses cortejando a Luke antes de tener éxito. Catalina sonrió. Pero creo que Selina será aún más directa y agresiva que Jimena. Robert finalmente dejó el periódico y suspiró. ¿Qué puedo hacer? ¿Despedirlos? También podría fingir que no vi nada. Eso dejó a Catherine sin palabras. Entonces, resulta que simplemente no puedes hacerles nada.
El auto regresó al departamento de policía. Siempre había alguien apostado en el departamento de policía, que estaba abierto las 24 horas. Esta vez, Bob era el que se había quedado atrás en el turno. Cuando los vio entrar a los dos, sonrió. Oh, ustedes son tan buenos amigos. Estás aquí para hacerme compañía porque sabes que es aburrido aquí. Selina curvó los labios. Bob, preocúpate primero por cómo mantener feliz a tu chica. Muy bien, nos dirigimos al gimnasio. Que te diviertas. La pobre alma de mediana edad solo podía mirar con una expresión amarga mientras los dos iban al sótano, donde se encontraba un pequeño gimnasio. Aquí se pueden encontrar sacos de arena, mancuernas, barras, expansores de pecho y muchos otros tipos de equipos. Aunque el equipo aquí no podía compararse con lo que tenía un gimnasio adecuado, el equipo básico estaba disponible. Esto fue considerado un beneficio para los miembros de la fuerza policial. De lo contrario, si se pasaran todo el tiempo patrullando y picoteando sin hacer ejercicio, se convertirían en gorditos muy rápidamente. En la esquina del gimnasio había un cuadrilátero de boxeo, un lugar para que los oficiales se golpearan unos a otros cuando estaban locos de aburrimiento. Selina se quitó el uniforme y los pantalones con indiferencia para revelar ropa interior deportiva. Luke se rascó la cabeza. Selina, ¿no te vas a cambiar? Selina flexionó su cuerpo sano y dijo, ¿no me veo bien? Luke miró a Selina, y cuando vio su piel bronceada saludable y su cuerpo atlético bien cincelado, se quedó sin aliento con asombro. Estaba claro que su porcentaje de grasa corporal estaba por debajo del 20%. Cómo sostenía eso con la cantidad de Dr. Pepper que bebía todos los días era un misterio. Pero como ni siquiera a Selina le importaba, Luke tampoco se molestó en ir al vestuario. Sacó su ropa de la bolsa y se cambió allí mismo. Ahora vestía una camiseta sin mangas y pantalones cortos deportivos holgados. Comparado con el atuendo ceñido al cuerpo que llevaba Selina, el atuendo de Luke era simplemente demasiado conservador. Selina levantó las cejas y dijo, ¿eres una niña? ¿Por qué estás cubriendo todo tu cuerpo? Luke simplemente sonrió y no respondió. No tenía planes de mostrar la parte superior de su cuerpo. Si lo hiciera, ya no sería capaz de ocultar su pecho explosivo y sus músculos abdominales. ¿Cómo quieres entrenar? Cambió de tema. Selina señaló el anillo. Entrenemos primero. Muéstrame lo bueno que es tu jiu-jitsu brasileño. Luke dijo con asombro. ¿Estás seguro? Selina saltó un par de veces, su juego de pies extremadamente ágil mientras se movía ágilmente, como un leopardo contenido. Sí. Vamos a hacerlo. Luke lo pensó un poco y decidió no derrotarla demasiado cuando se enfrentaron. Cuando los dos se pararon uno frente al otro en el ring, Selina gritó, «Aquí voy». Luego apresuró a Luke. Era obvio que había aprendido a boxear antes. Su postura era muy similar a cómo se movía un boxeador típico. Sus ojos estaban llenos de concentración. Rápidamente dio un paso adelante y envió un golpe directo a Luke. Con una sonrisa en su rostro, Luke no se molestó en bloquear el golpe entrante. Sus manos aún colgaban a su lado, y en su lugar, abruptamente se inclinó hacia adelante. Capítulo 23. Luchando contra una belleza y Claire atacada. El puño de Selina golpeó el aire vacío sobre la cabeza de Luke mientras Luke la agarraba por la cintura con los brazos e instantáneamente la tiraba al suelo con su enorme fuerza, como si fuera una muñeca indefensa. Antes de que Selina pudiera reaccionar, Luke movió su cuerpo y envolvió sus brazos alrededor de uno de los de ella mientras sus piernas se envolvían alrededor de su pecho para asfixiarla. Luke dijo, «Selina, pierdes». Selina respondió, «No me he rendido». Luke respondió, «Claro, intenta moverte». Selina comenzó a luchar, solo para descubrir que ni siquiera podía moverse. Su brazo derecho estaba completamente bloqueado por Luke, y sus piernas mantuvieron su cuerpo en el suelo. En cuanto a su mano izquierda, no podía ejercer ninguna fuerza en su posición actual. Después de luchar durante medio minuto, dijo impotente, «Bien, suéltame». Luke la soltó y se puso de pie antes de ayudarla a levantarse con una sonrisa. «Pensé que practicabas artes marciales mixtas». Si es así, deberías estar bastante familiarizado con una llave de brazo, ¿verdad? Selina respondió. Aprendí de un primo, pero él está ocupado preparándose para unirse a Lufk. En cualquier caso, no me ha enseñado la llave del brazo. Lucas se quedó sin palabras.
Entonces, tus supuestas artes marciales mixtas son de hecho algo que aprendiste de un primo que ni siquiera está en el UZ todavía. Después de pensarlo, Luke dijo. Iré a buscar un par de guantes para golpear. Puedes intentar golpearlos. Selina asintió. El entrenamiento corto anterior le enseñó que las pocas habilidades que tenía estaban lejos de ser suficientes contra Luke. A continuación, se escucharon sonidos apagados en el ring cuando comenzó a golpear los guantes de boxeo. Después de unos minutos, Luke finalmente le indicó que se detuviera. Selina se sentó y se quedó sin aliento. Luke dejó los guantes a un lado y se sentó antes de decir, tienes una base básica en el boxeo. Para alguien que lo hace como un hobby, eres muy decente. Sin embargo, creo que tomó la decisión correcta al decidir aprender jiu-jitsu brasileño. Después de todo, eres una mujer. En situaciones en las que el tamaño de tu cuerpo y la fuerza física no se pueden comparar con los de tu oponente, el jiu-jitsu brasileño te permitirá someter a tu oponente usando habilidades en su lugar. Además, el boxeo se practica mucho y puedes encontrar fácilmente a alguien incluso mejor que tú. Por supuesto, también habrá delincuentes que hayan practicado jiu-jitsu brasileño, pero el número definitivamente no será tan alto como el de los que boxearon antes. Por lo tanto, podrás tomarlos por sorpresa, aumentando las posibilidades de que ganes en una pelea. Selina asintió. ¿Cuándo alcanzaré tu nivel? Lucas sonrió. En términos de habilidades técnicas, mientras no seas demasiado estúpido, no tendrás problemas para alcanzar mi nivel en 3 años. Selina respondió. Eso es mucho tiempo. Lucas se encogió de hombros. He estado entrenando desde la secundaria. Ya han pasado 4 años para mí. Solo después de escuchar eso, Selina aceptó que le llevaría años alcanzar su nivel. Después de todo, claramente no era una luchadora genial. Luke no le dijo que incluso si tuviera el mismo nivel de habilidad que él, aún podría derrotarla instantáneamente. Después de todo, sus 18 puntos de fuerza y 14 puntos de destreza no eran para exhibirse. Una de las razones por las que había derrotado a Selina con tanta rapidez era que, en primer lugar, ella no era muy buena boxeando. Además, solo medía unos 177 centímetros de alto y solo pesaba unos 60 kilogramos. Además de eso, tanto su fuerza física como su destreza eran mucho más bajas que las de Luke. Dado que sus habilidades, fuerza y destreza no podían competir con las de él, era natural que ella fuera derrotada instantáneamente. Incluso después de mejorar sus habilidades, Luke todavía la reprimiría por completo en términos de destreza y fuerza. A lo sumo, podría sobrevivir unos segundos más en comparación con el día de hoy. Por otra parte, no había necesidad de decirle todo eso. Eso sería demasiado desalentador y, en cualquier caso, Luke no sería uno de los enemigos a los que Selina se enfrentaría en el futuro. Luego, en lugar de entrenar, Luke procedió a enseñarle a Selina los conceptos básicos del jiu-jitsu brasileño. Esto fue algo que requirió tiempo. Solo después de practicar por un tiempo podría usar lo que aprendió en combate. El jiu-jitsu brasileño era un arte marcial extremadamente técnico que no era fácil de aprender. Si los dos practicaran boxeo, podrían terminar golpeándose y dejándose moretones en la cara. En cuanto al jiu-jitsu brasileño, era mucho más simple. Siempre que contuvieran la cantidad correcta y se detuvieran una vez que el oponente fuera sometido, no habría lesiones. En cualquier caso, practicar jiu-jitsu brasileño con una belleza fue una experiencia placentera. Luke, naturalmente, nunca diría nada innecesario durante una sesión de entrenamiento de este tipo. Después de 1 hora de práctica, Luke detuvo la sesión. Está bien, tómalo con calma ya que recién estás comenzando. No te lastimes ya que todavía tenemos que trabajar mañana. Selina asintió y se apoyó contra un pilar, empapada en sudor. Luke sonrió y la ayudó a enderezarse. Vamos, todavía tienes que enviarme a casa. Selina puso los ojos en blanco. ¿No me queda energía y todavía quieres que te envíe a casa? Lucas se encogió de hombros. Bien, te llevaré. Simplemente no me pidas mi licencia de conducir. Selina preguntó con curiosidad. ¿Dónde está tu licencia de conducir? Han pasado 2 meses. Luke respondió. Ojalá lo supiera. ¿Quieres ir a preguntar por mí a la gente del departamento de vehículos motorizados? Pregúnteles cuál es el problema. Selina resopló. Olvídalo. Esas personas no son diferentes a los perezosos. Siempre se toman su dulce tiempo para hacer cualquier cosa.
En poco tiempo, Luke llevó a Selina a casa en su auto. Después de rechazar con tacto la invitación de su madre de quedarse a comer, se fue a pie. Caminó de regreso a casa casualmente. En términos generales, en los Estados Unidos, estar afuera de noche era bastante peligroso, incluso en un pueblo pequeño como este. Pero Luke era oficial de policía y estaba armado con un arma. Dudaba que hubiera alguien lo suficientemente valiente como para robarle. Si manejaba desde el lugar de Selina hasta su casa, solo tomaría unos minutos. A pie, fueron más de 20 minutos. Luke no tenía prisa. Paseó casualmente por la calle e incluso se tomó el tiempo para ayudar a una niña a sacar su bicicleta del desagüe. Además de la gratitud de la niña, también obtuvo 2 puntos de experiencia y crédito por la escritura. Cuando estaba casi en casa, vio una figura familiar parada a varios cientos de metros de distancia. Luke se echó a reír cuando vio quién era. Era Clara. Esta niña traviesa estaba ahora en su segundo año de secundaria. Ella estaba jugando en una patineta afuera de su casa. Por sus movimientos, era obvio que era bastante buena en eso. Luke no la llamó, sino que siguió caminando hacia ella. De repente, un coche pasó a toda velocidad desde el otro lado de la carretera. El auto se detuvo abruptamente al lado de Claire. Entonces, una cabeza salió del auto, como si alguien estuviera pidiendo direcciones. Luke frunció el ceño cuando vio eso. Había sido policía durante 2 meses. Cada vez que veía a alguien nuevo, ahora era una segunda naturaleza para él juzgar si eran peligrosos o no. Los puntos de estadísticas que asignó a la fuerza también habían mejorado su vista. Por lo tanto, pudo ver que la persona en el automóvil era latinoamericana y, por alguna razón, tuvo la sensación de que esta persona no estaba tramando nada bueno. Pero Luke rápidamente se dijo a sí mismo que estaba siendo demasiado sensible. A continuación, la puerta del coche se abrió de repente. Alguien se acercó desde atrás para empujar a Claire hacia el auto. El rostro de Luke cayó cuando rápidamente corrió hacia adelante. Pero el secuestrador obviamente había planeado con anticipación. Aunque Claire luchó instintivamente, todavía la empujaron hacia el auto. Fue muy tarde. Luke se puso ansioso. Capítulo 24. Que te jodan. Te dije que te volaría la cabeza, lo haré. Luke estaba ahora a menos de 200 metros de Claire, pero aún le tomaría más de 10 segundos llegar al auto. Dada su puntería, no tenía ninguna confianza en evitar que el automóvil se alejara a toda velocidad. Además, con Claire en el coche ahora, estaba aún menos inclinado a confiar su vida a su objetivo. Si abría fuego y golpeaba a Claire en lugar del secuestrador, las cosas se pondrían realmente incómodas. Justo en ese momento, sonó la enérgica voz de una anciana. Quítale las manos de encima o te vuelo la cabeza. Esto fue seguido por un disparo, sorprendiendo tanto al secuestrador que se congeló. El disparo causó un gran alboroto. Luke se sorprendió gratamente cuando vio que era Granny Luke quien apuntaba con una escopeta de 2 cañones al auto desde su ventana. Todavía salía humo de la boca de la escopeta. El tiro claramente había sido disparado desde esta escopeta. El secuestrador se puso nervioso. Cuando se disparaba una escopeta, sus perdigones se esparcían. Por lo tanto, incluso si era una abuela quien les apuntaba con la escopeta, no tenían intención de probar suerte con ella. ¿Qué pasa si la pusieron tan nerviosa que accidentalmente disparó la escopeta? Luke estaba encantado con la repentina aparición de Granny Luke. Con esta interrupción, confiaba en poder llegar al coche antes de que se marchara. Sin hacer ruido, corrió hacia el auto mientras permanecía escondido en la cubierta a lo largo del camino. Era bastante tarde, así que se mezcló bien con las sombras. Y finalmente, los secuestradores reaccionaron. La persona que tiraba de Claire finalmente la arrastró al auto y la puso entre él y la escopeta. Mientras lo hacía, su otra mano alcanzó su cintura. En cuanto al conductor, también estaba sacando un arma. Luke entrecerró los ojos y su mano se disparó abruptamente para agarrar un bote de basura junto a la carretera. Luego, tiró el bote de basura de metal. Giró como un frisbee y cruzó el aire directamente hacia el parabrisas del auto. Al mismo tiempo, Luke se lanzó hacia adelante, con el cuerpo tan cerca del suelo que casi se pegaba a él mientras se movía. En el instante en que llegó al auto, extendió ambas manos hacia la persona que había arrastrado a Claire al auto.
Envolvió sus brazos alrededor del cuello de la persona, se inclinó y lo arrastró al suelo. En ese momento, los 14 puntos de destreza de Luke trabajaron a su favor. Incluso mientras arrastraba a esta persona hacia abajo, aún podía torcer el cuello de la persona antes de golpear su rostro contra el suelo. Con un ruido sordo, el bote de basura finalmente golpeó el parabrisas y lo rompió. Al mismo tiempo, sonó otro ruido sordo cuando la persona a la que Luke había agarrado le estrelló la cabeza contra el suelo. Esa persona se desmayó antes de que pudiera hacer algo. Dado que Luke había cambiado su centro de gravedad para que la cara del secuestrador tomara la mayor parte del impulso antes de que Luke lo golpeara contra el suelo, la cara del secuestrador ya debe estar aplastada. Claire también había sido tirada al suelo junto con el secuestrador, y Luke rápidamente le gritó: «Quédate abajo». Luego, alcanzó la bolsa detrás de él y abrió la cremallera, antes de alcanzar su arma. Al mismo tiempo, se apretó contra el auto para que el conductor no pudiera darle un tiro limpio. Cuando Luke sacó su arma, gritó: «Policía. Estás rodeado. Levanta las manos y congela, o dispararé». Luke simplemente estaba haciendo los movimientos cuando gritó esas palabras. De hecho, ya había decidido que mientras el conductor se atreviera a abrir la puerta, abriría fuego sin dudarlo. Dado que el secuestrador inconsciente en el suelo tenía un arma en la cintura, eso era motivo suficiente para que Luke usara la fuerza que considerara necesaria con el conductor. Luke mantuvo una calma perfecta todo el tiempo. En cualquier caso, Granny Luke lo estaba respaldando con una escopeta de 2 cañones, mientras que su casa estaba justo detrás de él con Robert justo adentro. Lo más probable es que Robert llegara en menos de 2 minutos. No había manera de que el conductor pudiera escapar. No podría conducir aunque quisiera, ya que el parabrisas estaba completamente roto después de que Luke le arrojara el bote de basura. El conductor no podría ver nada a través de él. Si se atreviera a conducir con un parabrisas así, probablemente chocaría contra algo. Después de gritar, Luke sostuvo su arma frente a él mientras se movía lentamente hacia la cajuela del auto. Con su mano izquierda, le hizo un gesto a Claire para que también se moviera hacia el baúl. Por ahora, el maletero era el lugar más seguro. Después de todo, este auto estaba a 5 metros del edificio más cercano. Si corrían, serían patos sentados. Pero como este era el vecindario de Luke, no le importaba tomarse su tiempo y alargar esto. De repente, la puerta delantera del coche se abrió y salió un hombre. Con una expresión feroz, miró hacia la parte trasera del auto y se preparó para abrir fuego. El corazón de Luke latió con fuerza mientras se retiraba sin dudarlo. Era obvio que el conductor le apuntaba con el arma. No tenía intención de intercambiar disparos con esta persona a tan corta distancia. Solo terminarían matándose entre ellos. Estallido. 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 Después de 3 golpes, el vecindario se sumió en el silencio. Lucas estaba atónito. ¿Qué está pasando? Entonces, la voz de Granny Luke resonó. «Canalla. ¿No me escuchaste? Te dije que te volaría la cabeza si te mudas». Luke tembló y se acercó para ver a Luke bajando su escopeta y recargándola con una mirada de suficiencia en su rostro. Cuando Luke miró al conductor, lo vio tirado en el suelo con el trasero en el aire. Su arma ahora no estaba a la vista. Y cuando Luke enfocó, vio un agujero ensangrentado en su espalda. Parecía que Granny Luke estaba equivocada. No le había volado la cabeza a esta persona, sino que le había abierto un agujero en el torso. Solo entonces Luke dijo: «Claire, mantente agachada y escóndete detrás del edificio». Cuando dijo eso, señaló una casa cercana. Claire fue muy obediente. Manteniéndose agachada, corrió a ponerse a cubierto. Como oficial de policía, Robert los había educado adecuadamente sobre qué hacer en una situación como esta. Luke solo necesitaba recordárselo, y ella lo siguió, como si fuera una segunda naturaleza para ella. En cuanto a Luke, montaba guardia mientras Claire corría. Solo cuando ella llegó a un lugar seguro, él suspiró aliviado. Luego corrió hacia adelante y pateó al tipo cuya cara había golpeado contra el suelo antes. Y cuando Luke escuchó un fuerte crujido, supo que esta persona no sobreviviría. Después de todo, había pateado el cuello de la persona en su furia, y debió haberlo roto. No perdonaría a nadie que se atreviera a amenazar a su familia con un arma. Luego caminó hacia el alma lamentable a quien Granny Luke le había disparado.
Solo le dio una mirada a esa persona para confirmar que ya estaba muerto. El tiro había atravesado directamente su corazón. Solo Wolverine podría sobrevivir a tal herida. Luke respiró aliviado mientras revisaba 2 veces el coche para asegurarse de que no había nadie más dentro. Cuando se apresuró antes, ya había escaneado el auto. Solo después de asegurarse de que solo había 2 de ellos, se atrevió a atacar. Capítulo 25. Gratitud, la familia que no se puede perder. No muy lejos, Robert ya estaba saliendo corriendo de su casa mientras gritaba. Luke, ¿cómo estás? Luke le gritó. Estoy bien. Ambos criminales están muertos. Mientras decía eso, se puso de pie y le dio a la abuela Luke un pulgar hacia arriba. Luke, deberías unirte a los Juegos Olímpicos. Con tus habilidades, puedes obtener una medalla de oro. Una amplia sonrisa floreció en el rostro arrugado de Granny Luke cuando dijo, jaja, por supuesto. Estaba cazando osos con mi abuelo cuando tenía 5 años. De hecho, heredé esta arma de él. Luke pensó, mierda, no me extraña que esta arma sea tan poderosa. Entonces, ¿se usaba para cazar osos hace un par de décadas? En aquel entonces, las armas de fuego de menor calibre no eran tan populares y se usaban todo tipo de armas de fuego para cazar. Existía incluso un llamado arma de caza de leones con un calibre excesivamente grande que podía incluso dislocar el brazo de alguien cuando se disparaba. En comparación, el arma de caza de osos de Granny Luke era completamente normal, no, en realidad no. Su arma todavía era excesivamente aterradora sin importar cómo se la mirara. Fue en ese momento que Luke prometió asignar aún más puntos de estadísticas a su destreza. Al enfrentarse a un arma aterradora como esa, un cuerpo ágil que pudiera ocultarse rápidamente era mucho más útil que un cuerpo fuerte. Cuando llegó Robert, Luke le dio una explicación sencilla. Robert comenzó a llamar a más personas para que se ocuparan de eso. Aunque Luke era un oficial de policía que había estado directamente involucrado en el incidente, Robert quería dejarlo descansar en lugar de seguir trabajando en el caso después de esa situación que puso en peligro su vida. Después de que Robert le dijo a Luke que regresara a casa, Luke se acercó al costado del camino y le dio un gran abrazo a la abuela Luke. Lucía, gracias. Gracias a ti, Claire está sana y salva. Luke sonrió y palmeó la espalda de Luke. Como Luke tenía una contextura pequeña de unos 160 centímetros, solo podía darle palmaditas en la espalda a Luke. Conozco a Claire desde que era un bebé. Mataría a cualquiera que se atreva a ponerle una mano encima, declaró la abuela Luke. Luke asintió y sonrió. Así es. Pero aún así, gracias. En el futuro, siéntete libre de buscarme si necesitas algo. La abuela Luke sonrió. No te preocupes por eso. Solo recuerda ayudar a llevar a Mickey a casa cada vez que vuelva a subir a algún lugar alto. Luke sonrió y le dio otro abrazo. Bien. No hay problema. Mickey, ¿la escuchaste? El gato sentado detrás de la abuela simplemente le lanzó una mirada a Luke y no se molestó en emitir ningún sonido. Entonces Luke dijo, vuelve a casa. Acabas de salir del trabajo, solo para que esto suceda justo después. Vuelve y descansa bien. Lucas asintió. Tú también descansas bien, Luke. Cuando Luke se despidió, Robert también acababa de terminar su trabajo en la escena. Se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro a Luke antes de decir, vámonos a casa. Luke preguntó, ¿no le vas a decir nada a Luke? Robert respondió, iré a visitarla con Catherine mañana. También vendremos con regalos. No te preocupes por eso. Lucas asintió. Aunque Robert lo olvidara, Catherine no lo haría. Pero por dentro, Robert se quejó para sí mismo. Cuando yo era pequeño, fui a un campamento con Luke. Justo ante mis ojos, disparó 4 veces en 10 segundos y mató a 4 jabalíes que la atacaban. Después de ver eso, ¿cómo me atrevería a olvidar agradecerle su ayuda? Ella era simplemente una super asesina entorpecida por su identidad como ama de casa. En cuanto a Claire, Catherine ya la había traído a casa. Actualmente estaban sentados en el sofá y Claire no parecía asustada en absoluto. En cambio, estaba hablando emocionada sobre su experiencia mientras Catherine escuchaba atentamente. Incluso cuando Robert y Luke regresaron, los dos no los notaron. Luke sonrió ante la vista. Claire, la niña traviesa, estaba ocupada contando la historia de la hazaña heroica de Luke antes.
Pero, ¿qué pasaba con su descripción de él volando más de 20 metros como Superman antes de estrellarse contra el malo? Si realmente pudiera volar, ¿necesitaría correr tan fuerte hasta quedar empapado en sudor? Luke se quejó por dentro, pero mantuvo la sonrisa en su rostro, lo que calmó a Claire. Luke no quería perder ni a un solo miembro de esta familia. Así se sentía aunque no fuera el hijo biológico de Robert y Catherine. Cuando se despertó a las 5, supo que sus padres biológicos habían fallecido un año antes. Los servicios de protección infantil lo enviaron a Catherine. Catherine era la hermana de su padre biológico, la tía paterna de Luke. Claire tampoco era la hija biológica de Robert. Era hija de Catalina y su exmarido. Claire tenía solo 3 años cuando Luke comenzó a vivir con ellos. Por lo tanto, los dos crecieron juntos y su relación no fue diferente a la de los hermanos normales. De los 3 niños de esta casa, solo Joseph, de 5 años, era hijo biológico de Catherine y Robert. De hecho, Robert esperó deliberadamente a que Claire y Luke alcanzaran cierta edad antes de decidirse a tener un bebé. Era obvio que Robert era un buen hombre. No era el padre biológico de Luke ni de Claire, pero asumió muy bien el papel de uno. Robert dio un paso adelante e interrumpió la narración de Claire, diciéndole que se lavara y durmiera. Todavía tenía escuela mañana. El rostro de Claire cayó en desesperación. ¿Eh? ¿Necesito ir a la escuela incluso después de esto? Catherine se golpeó la cabeza con una sonrisa. Mira cómo te estás comportando. Te ves completamente bien. Muy bien, ve a ducharte y a dormir. En verdad, Claire misma era la razón por la que no podía faltar a la escuela. Después de ese incidente, ella seguía tan animada como siempre. Por lo tanto, tendría que asistir a la escuela como de costumbre. Catherine era profesora de biología y Claire no podía engañarla aunque quisiera. Después de que Claire subió las escaleras, Catherine se acercó y abrazó a Luke con fuerza sin decir nada. La fuerza del abrazo sorprendió a Luke y rápidamente dijo: No te preocupes. Todo está bien ahora, Catherine. Estamos todos bien. Solo después de más de 10 segundos, Catherine lo soltó. Ella dijo solemnemente: Prométeme que nunca volverás a correr ese riesgo en el futuro. Luke respondió: Está bien, lo prometo. Catherine lo miró un momento antes de sacudir la cabeza y suspirar. Olvídalo. No escucharás. Solo recuerda mantenerte a salvo. Lucas asintió. Entiendo, Catalina. Ambos entendieron que si Luke hubiera decidido no hacer nada en esa situación, Catherine se habría decepcionado de él. Después de todo, Claire era su hija, la persona que había crecido junto a Luke. Si Luke pudiera elegir no hacer nada incluso cuando Claire estaba en peligro, solo probaría que Catherine había criado a Luke por nada. La reacción de Robert fue menos extrema. Solo palmeó el hombro de Luke y dijo: Vete a la cama más temprano. Sabremos cuál es la situación en el trabajo mañana. Luke asintió y subió las escaleras para darse una ducha también. Por supuesto, solo había un baño arriba. Claire todavía estaba dentro. Por lo tanto, Luke se quedó afuera esperando con su ropa. Ambos ojos se quedaron en blanco mientras su conciencia se hundía en el sistema. Misión: rescatar a la víctima secuestrada, Claire. Completar la misión vale un total de 250 de experiencia y 250 de crédito. Dado que la contribución del anfitrión a la misión fue del 50%, se han otorgado al anfitrión 125 puntos de experiencia y 125 créditos. Capítulo 26. La familia de Carlos el Loco. La experiencia adquirida fue insuficiente para subir otro nivel. Después del nivel anterior de Luke, solo había acumulado alrededor de 400 puntos de experiencia. Con sus 125 puntos recién ganados, su experiencia total aún era inferior a 600 puntos. No había forma de evitarlo ya que Granny Lucky había sido demasiado feroz. Mirando la tasa de contribución de la misión, era obvio que Granny Lucky se había llevado la otra mitad de la contribución. Esta abuela cazadora primero había asustado a los secuestradores con 2 disparos de advertencia. Después de eso, incluso mató a uno de ellos. Por lo tanto, no era raro que ella ganara la mitad de la contribución total. Luke solo podía quejarse interiormente de que ella era demasiado formidable, excesivamente formidable, de hecho. No tenía un sistema y no necesitaba todos esos puntos de contribución. ¿Cuál era el punto de trabajar tan duro, entonces? Pero quejarse fue todo lo que hizo Luke.
También era consciente de que, sin la ayuda de la abuela, Claire podría haber sido secuestrada y las cosas podrían haber sido mucho peores. Solo por cómo los dos habían sacado sus armas sin dudarlo, era obvio que eran criminales empedernidos. De hecho, ni siquiera se parecían a los secuestradores promedio. Por lo tanto, Granny Lucky se merecía cada pedacito de la contribución que se le acreditaba. Mientras Luke estaba sumido en sus pensamientos, la puerta del baño se abrió. Claire salió con solo una toalla envuelta alrededor de ella. Cuando vio a Luke, sus ojos se iluminaron mientras saltaba hacia adelante y lo abrazaba como un niño mimado. Luke, estuviste tan increíble hoy. ¿Te convertirás en un superhéroe después de hoy? ¿Un superhéroe como Green Arrow o algo así? Luke puso los ojos en blanco. ¿Te parezco rico? Claire negó con la cabeza sin dudarlo. Luke respondió. Ahí lo tienes. Green Arrow es un rico Mr. Perfect, sin nada mejor que hacer que convertirse en un superhéroe. Soy oficial de policía, y atrapar criminales es mi trabajo. Me gano la vida atrapando criminales. Claire preguntó. ¿Deben ser ricos los superhéroes? Luke respondió. En realidad, no. Pero, ¿sabes cuál es el superpoder más fuerte? Claire negó con la cabeza. Lucas respondió. Dinero. El dinero es la superpotencia más poderosa. Claire no estaba convencida. ¿Cómo es eso posible? Luke respondió. Bueno, es posible que entiendas la verdad en unos 5 años más o menos. Luke sabía que en 5 años, un playboy súper rico aparecería y comenzaría a presumir frente al mundo entero. Mientras Luke reflexionaba para sí mismo, bajó la cabeza y dijo. Oye, ¿te estás quitando de encima o no? Estoy sudado por todas partes. Has terminado con el baño, ¿verdad? Claire se bajó de él con resentimiento y le pellizcó el pecho antes de decir. Eres tan musculoso, ¿por qué no puedes dejar que me apoye en ti por un rato? El rostro de Luke estaba lleno de líneas oscuras. La boca de este mono travieso se estaba volviendo cada vez más mortal en la actualidad. Claire se alejó y no se olvidó de resoplar con arrogancia cuando se fue. Cuando Luke la miró, se quedó sin habla. La estúpida chica ni siquiera se envolvió bien con la toalla. Parte de la toalla aún estaba levantada detrás de ella. Pero lo más importante, como acababa de terminar de ducharse, no llevaba nada dentro. Por lo tanto, su parte trasera clara estaba a la vista de todo el mundo. Luke ni siquiera se molestó en decir nada al respecto. Crecieron juntos. Había visto mucho más que esto. De hecho, el álbum familiar estaba lleno de fotos de ella desnuda como bebé. Después de que la hermana traviesa se fue, Luke entró al baño. Después de una ducha rápida, regresó a su habitación y se acostó poco después. Al día siguiente, Robert y Luke fueron al departamento de policía temprano en la mañana. Algunos policías ya estaban ocupados trabajando. Algunos de ellos estaban llenos de energía. Estos eran los que habían llegado esa mañana. Algunos de ellos estaban muertos de cansancio con círculos oscuros debajo de los ojos. Estas eran las almas desafortunadas que habían trabajado horas extras la noche anterior. Robert preguntó. Bob, ¿qué sabemos acerca de estos dos? Bob era el pobre tipo que tenía que trabajar toda la noche. Normalmente, podría holgazanear y tomar una siesta durante el turno de noche, pero tuvo que trabajar toda la noche anterior para recopilar información sobre los dos secuestradores. Intentar secuestrar a la hija de Robert era como meter un avispero en este pueblo. Bob abrió la boca en un gran bostezo, todavía tenía suciedad pegada en el rabillo del ojo cuando respondió. Jefe, ambos son pandilleros con antecedentes penales. Hizo una pausa para mirar a Luke antes de continuar. Además, eran del mismo grupo que los narcotraficantes que Luke atrapó anteriormente. Robert frunció el ceño. ¿Algo más? Bob bajó la voz casi inconscientemente mientras continuaba. Esta pandilla parece estar relacionada con la pandilla de Carlos en México. Robert preguntó. ¿Cuál Carlos? Bob respondió. La familia Carlos, que acaba de ascender al poder en los últimos 2 años. Incluso en México, son conocidos por su crueldad. Las cejas de Robert se fruncieron aún más cuando escuchó eso. Envíame una copia de todo lo que tienes. Luego se fue. Luke también frunció el ceño profundamente. Los cárteles mexicanos siempre habían sido conocidos por su crueldad. Si esta familia Carlos era conocida por su ferocidad en particular en un lugar como México, eso significaba que eran un gran problema. Luke caminó hacia su propio escritorio.
Selina ya estaba allí, actualmente ocupada con el trabajo. Cuando Luke la saludó, dejó de hacer lo que estaba haciendo y preguntó emocionada. ¿De verdad te peleaste con la familia Carlos? Lucas negó con la cabeza. No sé. Cuando iba camino a casa anoche, vi a dos personas tratando de secuestrar a Claire. Así que maté a uno y Luke disparó al otro con su escopeta. Selina preguntó sin comprender. ¿Cuál Luke? Luke respondió. Luke en 36 West River Street. Selina tenía una mirada de incredulidad en su rostro. ¿Esa abuela Luke? Tiene casi 60 años, ¿verdad? Lucas respondió. Sí. Acaba de celebrar su cumpleaños número 61 hace 3 meses. Selina respondió. Estás bromeando, ¿verdad? Acababa de llegar al departamento de policía y aún no había revisado el expediente del caso. Por lo tanto, dudó de las palabras de Luke. Luke respondió. No, no estoy bromeando. Si hubiera tenido su puntería, habría sido capaz de matar a los dos criminales al instante. Selina respondió. Estás exagerando, ¿verdad? Luke continuó. Ella usó una escopeta de 2 cañones que heredó de su abuelo. El primer disparo fue una advertencia, y con el segundo disparo, hizo un agujero en el torso del criminal. Selina. 0. Terminado de hablar, los dos comenzaron a trabajar. Estaban ocupados recopilando información sobre los antecedentes de los dos secuestradores, así como de la familia Carlos. Después de una mañana entera, Luke tenía una expresión desagradable en su rostro una vez que revisó la información que él y los otros oficiales habían reunido. Los dos criminales muertos eran miembros de una pandilla estadounidense, Limego Gang, que estaba respaldada por la familia Carlos. Pero lo que es más importante, el compañero que Luke había pateado hasta la muerte era uno de los cabecillas importantes de la pandilla Limego, Francisco Carlos. Su hermano mayor era el actual líder de la familia Carlos, Diego Carlos. Un gran problema estaba en el horizonte. De la información recopilada hasta el momento, la familia Carlos hizo las cosas de una manera extremadamente viciosa y sangrienta. Anteriormente, Luke simplemente había atrapado a 2 subordinados insignificantes del Imegogan, pero Francisco Carlos personalmente había venido a secuestrar a Claire en respuesta. Ahora que Luke había matado a Francisco Carlos, Diego Carlos estaría loco de venganza. Debían su fama a su crueldad, y si permitían que la muerte del hermano de su líder se deslizara, toda la organización criminal se derrumbaría en poco tiempo. Luke se quejó para sus adentros de que solo había estado en el trabajo durante 2 meses, pero algo así le había sucedido. Realmente tuvo mala suerte. Capítulo 27. La oscuridad se dispersa, el método correcto de asignación de puntos de estadísticas. Selina consoló a Luke. Lucas, no te preocupes. Estará bien. Esta es América. La familia Carlos no puede hacer lo que quiera aquí. Luke solo pudo asentir en silencio. Claro, no podrían hacer lo que quisieran. Si no podían usar los aquí las granadas que querían, en su lugar atacarían con pistolas. Tanto él como Robert podían mantenerse alerta y protegerse. Pero, ¿y Catalina? ¿Y Clara? ¿Y Joseph, de 5 años? Estarían completamente indefensos contra los mafiosos. Luke se hundió en un breve silencio antes de ponerse de pie. Vamos, Selina. Selina preguntó sin comprender. ¿A dónde vamos? Luke respondió. Patrulla. Eso me ayudará a calmarme. Selina respondió. Oh. Rápidamente se levantó y se fue con él. Robert había dicho que no tenían que patrullar hoy mientras prestaran atención a las llamadas de emergencia. En su lugar, podrían dedicar el día a recopilar información. Pero como Luke quería ir de patrulla para calmarse, Selina seguramente respaldaría a su pareja. En cualquier caso, Robert no le haría nada a Luke. Entonces, ¿Luke realmente estaba saliendo para calmarse? Por supuesto que no. Al enfrentarse a algo como esto, necesitaba fortalecerse, y la forma más fácil de hacerlo era subir de nivel. Tenía alrededor de 600 puntos de experiencia en este momento. Tal vez, no pasaría mucho tiempo antes de que alcanzara el nivel 4. Efectivamente, después de que Luke emitiera una multa por estacionamiento ilegal 3 días después, recibió una notificación del sistema. Misión. Tratar con un vehículo estacionado ilegalmente, emitir un boleto, completado. Recompensas.
2 puntos de experiencia, 2 puntos de crédito. Como la experiencia ha alcanzado los 700 puntos, el anfitrión ha subido de nivel hasta el nivel 4. Puntos de estadísticas adicionales. 3. Luke se llenó de alegría cuando recibió la notificación y casi usa los puntos de estadísticas en el acto. Pero se las arregló para detenerse. Cuando regresaron al departamento de policía al mediodía, Luke parecía preocupado. Selina preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa contigo? Lucas respondió. Nada. ¿Vas a almorzar? Selina asintió. Sí. ¿Vienes con? Luke sacó $10 de su billetera y dijo. Cómprame 3 sándwiches y una botella de agua mineral. Selina resopló. Eres realmente desvergonzado. A Luke no parecía importarle. Permaneció soltero por elección, por lo que realmente no le importaba lo que las mujeres tuvieran que decir sobre él. Incluso cuando estaba comiendo el sándwich que Selina le había comprado, la mente de Luke seguía preocupada. Selina había llevado su almuerzo al departamento de policía y estaba comiendo junto a Luke. Prefería mucho a Luke en comparación con su pareja anterior. Este nuevo compañero era trabajador, buen luchador y un valiente oficial. Más importante aún, Luke era mucho más guapo que su compañero anterior. Habían estado entrenando juntos durante los últimos 2 días y Selina también había descubierto un pequeño secreto sobre Luke. Habían estado practicando jiu-jitsu brasileño juntos con frecuencia, y ella no era idiota. De hecho, era una oficial de policía veterana muy observadora. No necesitaba verlo con sus propios ojos para estar segura de lo musculoso que era Luke. Solo por el contacto de sus cuerpos cuando entrenaban, podía decir que estaba completamente desgarrado. Selina siempre había sido una mujer que amaba a los hombres con músculos, y para ella, un hombre perfecto era como el Capitán América, tanto musculoso como guapo. Aunque Luke era bastante común y solo estaba ligeramente por encima del promedio en términos de apariencia, todavía era agradable a la vista. Junto con su cuerpo perfectamente cincelado, era imposible que a Selina no le gustara este nuevo compañero. Cuando vio a Luke distraído, preguntó: ¿Todavía te preocupa la familia Carlos? Luke negó con la cabeza. No. Selina continuó: No mientas. Aparte de ellos, nadie puede preocuparte tanto. Luke respondió: Bien, sí, todavía estoy algo preocupado. Selina habló sin miedo. Si se atreven a venir, me ocuparé de ellos por ti. Luke levantó una ceja. No son pusilánimes. La próxima vez que vengan, podría ser en un grupo grande de unas 10 o 20 personas. Selina lo pensó un poco y dijo: Bueno, solo encuentra una manera de dividirlos antes de matarlos uno por uno. Luke respondió: ¿Dividirlos? Claro, aún necesitas a alguien que lo haga. A menos que sean estúpidos, ¿eh? ¿Qué acabas de decir? ¿Dividirlos? Selina preguntó dudosa. ¿Qué? ¿Es realmente una mala idea? Una mirada de comprensión brilló en los ojos de Luke mientras murmuraba: Bien, ¿por qué no pensé en eso? Sí, puedo dividirlos. Entonces, se puso de pie. Voy a tomar un breve descanso. Selina. ¿Eh? Luke estaba tan feliz que incluso le dio un abrazo a Selina y le dijo: Gracias por el recordatorio. El almuerzo de mañana corre por mi cuenta. Selina estaba completamente confundida, y cuando Luke entró en la oficina de Robert, murmuró: ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué de repente está tan feliz? ¿Y el almuerzo en él? El almuerzo no le costará más de $10 de todos modos. ¿Qué tipo más barato? A pesar de que se quejó, sus labios todavía se curvaron en una sonrisa. Pase lo que pase, todavía estaba feliz de ver a Luke recuperarse de su estado de ánimo depresivo. Después de entrar en la oficina de Robert, Luke se tumbó en el sofá. Él era la única persona aquí que podía hacer esto. Nadie podía decir nada al respecto. Luego, en la ventana del personaje invisible, Luke comenzó a asignar sus puntos de estadísticas. Destreza +1 para llegar a 15 puntos. Entonces, la familiar sensación de entumecimiento asaltó su cuerpo nuevamente. Pero como era de esperar, la sensación fue mucho menos intensa esta vez. Esta fue una idea que tuvo después de hablar con Selina. Todo el tiempo, había estado asignando los 3 puntos desde su nivel hacia arriba de una sola vez, como lo haría en un videojuego. Hoy fue la primera vez que se preguntó por qué estaba asignando todos los puntos a la vez.
La asignación de puntos de habilidad generalmente venía con incomodidad ya que el sistema alteraba su cuerpo. Eso era algo inevitable. Pero, ¿y si solo asignara un punto a la vez? Cuando asignó puntos de estadística por primera vez a la destreza, agregó 3 puntos a la vez para llegar a 14 puntos. Un cálculo simple mostró que en un nivel superior, su destreza había aumentado en un 27%. Una transformación masiva como esa le causaría una gran incomodidad. Pero ahora, solo estaba agregando un punto a sus 14 puntos de destreza existentes. Fue solo un aumento de alrededor del 7%, que fue aproximadamente una cuarta parte de su crecimiento desde la primera vez que asignó puntos de estadísticas a la destreza. Y como era de esperar, la sensación de incomodidad también fue significativamente menor. Anteriormente, el intenso entumecimiento y el dolor punzante lo asaltaban sin piedad, pero ahora, solo sentía un leve entumecimiento que iba y venía. En comparación con su experiencia anterior, este nivel de entumecimiento era algo que no tenía problemas para soportar. No había miedo al trauma mental. Aparte de eso, también podría deducir que la próxima vez que asigne un punto de estadística a la destreza, el entumecimiento solo disminuirá. Después de todo, tendría 15 puntos de destreza para entonces. Por lo tanto, el cambio sería aún menor. Al usar los 3 puntos uno por uno en lugar de todos juntos, ni siquiera fue una pérdida de tiempo. En cambio, lo ayudó a administrar mejor su tiempo. Si asignó los 3 puntos juntos, tuvo que descansar durante mucho tiempo. De lo contrario, se sentiría demasiado mal para hacer cualquier otra cosa. Así, solo podía hacerlo durante las vacaciones o los fines de semana. Pero ahora, ya no necesitaba tener eso en cuenta y podía asignar sus puntos de estadísticas en cualquier momento. De hecho, su siguiente descanso estaba previsto para 3 días después. Pero después de 3 días, estos 3 puntos de estadísticas se habrían ido. Capítulo 28. Alguien del FBI y una investigación conjunta. El estado de ánimo de Luke también mejoró significativamente después de darse cuenta de esto. Después del trabajo, fue a practicar su tiro como de costumbre. Ahora, ya no necesitaba a Selina con él todo el tiempo. Hoy en día, primero acordarían un tiempo de antemano para sus sesiones de entrenamiento de jiu-jitsu brasileño. Selina generalmente vendría a recoger a Luke después de su práctica de tiro antes de dirigirse al gimnasio del departamento de policía para su entrenamiento de jiu-jitsu brasileño. Hoy fue lo mismo. Después de una hora de entrenamiento en el campo de tiro, Luke se subió al auto de Selina. Luego, los dos se dirigieron al gimnasio para otra hora de entrenamiento. Después de la sesión de entrenamiento, Luke le pasó a Selina un vaso de agua. Selina bebió lentamente. Jadeando por aire, dijo, «Eres un monstruo. ¿Por qué siento que te estás volviendo más fuerte? Casi se siente como si no hubiera mejorado en absoluto, y en cambio me he vuelto más débil». Lucas sonrió. «No, Selina, has mejorado mucho. De hecho, me tomó 3 meses alcanzar tu nivel actual en ese entonces». Selina respondió. «¿Estás seguro?» Lucas respondió. «Sí. Si continúa entrenando, podrá utilizar la mayoría de las técnicas de jiu-jitsu brasileño durante el combate real en medio año. Por supuesto, todavía no te irá bien contra un luchador profesional». Selina no se desanimó cuando escuchó las últimas palabras de Luke. Sabía que los llamados profesionales de los que hablaba Luke se referían a aquellos que entrenaban específicamente para contrarrestar el jiu-jitsu brasileño o aquellos que eran muy buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Pero en la vida real, estas personas eran muy pocas en número. Incluso entre los pandilleros, la mayoría de ellos solo sabían habilidades básicas de boxeo y no eran buenos en el jiu-jitsu brasileño o cualquier otra arte marcial que fuera contraria al jiu-jitsu brasileño. Por lo tanto, estaba satisfecha con su ritmo de progreso. Incluso Luke había necesitado 4 años para alcanzar su nivel actual. Selina no creía que tuviera más talento que él en las artes marciales. Justo en ese momento sonó el celular de Luke. Corría el año 2003 y el celular ya era un artículo muy extendido. Pero, por supuesto, los teléfonos celulares en esta era no se parecían en nada a los teléfonos inteligentes posteriores. Luke sacó un teléfono celular que parecía más un ladrillo. «Lucas aquí». La voz de Robert resonó. «¿Dónde estás? ¿Sigues en el departamento de policía?» Lucas respondió. «Sí. Estoy en el gimnasio. Acabo de terminar de entrenar con Selina».
Robert se sumió en un breve silencio antes de decir, ve a lavarte y espérame. Ustedes dos. Espera dentro de mi oficina. Luke preguntó, ¿pasó algo? Robert respondió, alguien del FBI está aquí. Está relacionado con la familia Carlos. Luke respondió, oh, está bien. Luego colgó con una mirada pensativa en su rostro. Selina preguntó, ¿qué pasa? Luke respondió, el FBI está aquí. Robert nos dijo que nos laváramos y lo esperáramos en su oficina. Vamos. Selina se puso de pie. ¿Por qué están ellos aquí? Luke respondió, Robert dijo que está relacionado con la familia Carlos. Selina dejó de caminar cuando su rostro se iluminó de emoción. ¿De verdad? Jeje, parece que tendré la oportunidad de divertirme un poco esta vez. Luke sonrió amargamente. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Quieres llamar la atención de la familia Carlos? Selina resopló con frialdad. Recuerden, ambos estuvimos involucrados en la captura de los dos narcotraficantes. ¿Crees que me perdonarán después de que hayan terminado contigo? Eso dejó a Luke sin palabras. Aunque la familia Carlos no necesariamente vendría a buscarla ya que Luke fue quien había matado a Francisco Carlos, nadie sabía con certeza qué harían esos locos. Por lo tanto, había que hacer algo con la familia Carlos. Un brillo frío parpadeó en los ojos de Luke cuando tomó esta decisión. Cuando llegaron al baño, Selina dio un paso adelante antes de burlarse cuando dijo, ¿quieres unirte a mí? ¿Mi pequeño Skywalker? Luke se estremeció y dijo, no, no me atrevería. Diviértete, milady. Selina se echó a reír a carcajadas antes de entrar al baño. Los dos se turnaron para ducharse y se pusieron sus uniformes. Era bueno que hubieran estado en ropa deportiva durante el entrenamiento. De lo contrario, no tendrían un conjunto de ropa diferente para cambiarse en este momento. Esperaron en la oficina de Robert y, en unos minutos, llegó Robert. Cuando Robert entró en la oficina, dijo, te daré una explicación aproximada antes de que lleguen. Los dos asintieron. Robert dijo, el FBI está aquí para romper la ruta de contrabando de la familia Carlos. Recibieron información de que la familia Carlos ha pasado los últimos años buscando una ruta de contrabando adecuada. Nuestro pueblo forma parte de algunas de las rutas que se están planteando. Por eso estaban aquí los dos traficantes que atraparon. Sus expresiones se volvieron solemnes. Robert continuó. El FBI descubrió que estamos investigando a la familia Carlos y que Francisco Carlos fue asesinado aquí hace unos días. Después de algunas idas y venidas, han decidido enviar a alguien aquí para hablar con nosotros y ver si podemos darle un duro golpe a la familia Carlos esta vez. Selina preguntó, ¿quieren usarnos como cebo? Roberto asintió. Así es. No he estado de acuerdo, necesito saber primero lo que piensan ustedes. Selina sabía que Robert principalmente quería saber sus pensamientos. Después de todo, tenía muchas otras oportunidades para hacerle la pregunta a Luke si quería saber los pensamientos de Luke. Sin dudarlo, ella respondió, me apunto. Robert preguntó, ¿no quieres pensar en eso? Selina respondió, no quiero apostar si esos locos nos perdonarán a mí y a mi familia. Roberto asintió. Ok. ¿Qué hay de ti, Lucas? Luke respondió, yo también estoy dentro. Pero, ¿cuál es el plan? Robert dijo, bueno, esperaremos y veremos qué tiene que decir el FBI. Luke lo pensó y dijo, mientras podamos mantener a nuestras familias a salvo, no me importa no tomar ningún crédito por la operación. Roberto hizo un gesto con la mano. Mierda. Mientras la operación sea exitosa, todos serán reconocidos por ello. La única diferencia será la cantidad de crédito que todos obtengan. Concéntrate en cómo lidiar con la familia Carlos en su lugar. Luke se encontró de acuerdo con eso y por lo tanto se calló. Menos de 10 minutos después, entraron dos hombres vestidos de negro. Uno era un caucásico de unos 40 años, mientras que el otro era un latinoamericano de unos 35 años. El caucásico se acercó y dijo, hola, jefe Robert. Soy el agente Chris Jones. Este es el agente Mario Santos. Robert mantuvo una expresión plana y estrechó su mano ligeramente antes de decir, bienvenido. Permítanme hacer las presentaciones. Esta es Selina Hayek y este es Luke Coulson. Ellos fueron los oficiales que atraparon a los dos traficantes. Los cuatro se dieron la mano antes de sentarse. Robert estaba en la mesa con los agentes a su izquierda y los oficiales a su derecha.
Él dijo. Muy bien, vayamos al grano. Chris, cuéntanos tu plan. Chris no estaba demasiado sorprendido por esta franqueza. Él asintió y dijo. Tengo un grupo que ha estado monitoreando al Imedogan durante un año. De hecho, son un frente para la familia Carlos de este lado de la frontera, ayudándolos con su distribución de drogas. Estamos planeando deshacernos de esta pandilla. Roberto frunció el ceño. ¿No debería ser ese el trabajo de la DEA? Chris asintió. Si Limedogan se concentrara solo en la venta de drogas, es posible que no los hubiéramos visto. Después de todo, para eso está la DEA. Pero también se están comportando como la familia Carlos. En un corto lapso de 3 años, han estado involucrados en varias docenas de tiroteos en el país, y un total de 17 civiles y 3 policías han muerto. Capítulo 29. La familia Carlos que busca la muerte y la Operación Cebo. En este punto, Chris se detuvo un poco antes de continuar con un tono pesado. Además, 2 de nuestros agentes incluso han desaparecido. Cuando Robert y los otros 2 escucharon esto, todos se quedaron boquiabiertos. ¿Están locos? Después de lo que había hecho la familia Carlos, ahora tenían la atención tanto de la policía como del FBI. Y como también estaban involucrados en el narcotráfico, también habían llamado la atención de la DEA. Después de todo eso, todavía tenían las agallas para matar policías y agentes del FBI. Simplemente lo estaban pidiendo. Cualquier grupo del crimen organizado en Estados Unidos que cometiera cualquiera de estos actos sufriría. Lo primero significaba que la policía local les guardaría rencor. Ninguna fuerza policial toleraría que delincuentes que hubieran asesinado a un policía operaran en su jurisdicción. Y esto último resultaría en una cacería implacable por parte del FBI, una de las agencias de aplicación de la ley más poderosas del país. Este fue también el momento en que Robert y los otros 2 entendieron por qué Limedogan había venido a buscar problemas después de que Luke y Selina arrestaron a 2 subordinados insignificantes y les confiscaron solo 1 kilo de drogas. Esto era simplemente un grupo de locos que serían erradicados tarde o temprano. Simplemente se toparon con Robert y Luke antes de su eventual desaparición. Robert dijo. Está bien, ahora sé lo mucho que quieren esto. Como mi hombre asesinó a Francisco Carlos, no dejarán esto en paz. Cuéntanos tu plan. Chris dijo. No puedo contarte el plan completo, pero nuestro grupo estará monitoreando todos los caminos dentro y fuera de la ciudad. Sabremos cuándo vienen. En ese momento, solo necesitan aparecer en un lugar adecuado y trabajar con nosotros para arrestarlos a todos. Robert frunció el ceño y se hundió en un pensamiento profundo. Estuvo de acuerdo en que este era de hecho un plan simple pero práctico. Esta fue una simple trampa, el truco más antiguo de la humanidad que incluso ahora seguía siendo útil. Si la familia Carlos quisiera venganza, definitivamente vendrían a esta ciudad. El FBI tenía sistemas de vigilancia mucho más avanzados que la policía de la ciudad. También tenían mucha más mano de obra trabajando en la operación. Y dado que lo sabrían antes de que llegaran los criminales, podrían tratar con ellos en consecuencia. Con la ayuda del FBI, una situación como la de los criminales que aparecen repentinamente frente a la casa de Robert para secuestrar a Claire no volvería a ocurrir. Básicamente, el FBI quería utilizar los abundantes recursos disponibles para acabar con los locos de la familia Carlos. Eso no debería ser demasiado difícil. Robert respondió. ¿Cuántas personas tienes? ¿Qué tenemos que hacer para ayudar? Frente a la demente Carlos Family, Robert no tenía la intención de enfrentarse al FBI solo por el crédito. Por lo tanto, cooperó amablemente y dejó en claro directamente que el FBI tomaría la iniciativa y ayudaría. A Robert le importaba más la seguridad de su familia que algún crédito. Después de todo, si le importaran los logros, no se habría quedado en un pequeño pueblo como este por tanto tiempo. Chris se sumió en un breve silencio antes de decir. El número total de agentes que tenemos trabajando en esta operación es confidencial, pero créanme cuando les digo que tenemos números suficientes para tratar con no más de 20 individuos armados. Tu gente solo necesita estar lista para cada vez que te contactemos. Entonces los conseguiremos todos a la vez. Roberto entendió claramente. Había al menos 10 personas en este grupo, todos altamente capacitados y totalmente equipados. De lo contrario, Chris no se atrevería a hacer tal afirmación. Y sumado a la asistencia de 10 policías, no habría ningún problema con esta operación, a menos que la familia Carlos decidiera enviar un grupo grande de más de 30 personas. Ok.
Seguiremos tu ejemplo. Pero necesito estar presente en la fase de planificación de cualquier operación que los involucre a los dos. Robert señaló a Luke y Selina. Luke era familia, mientras que Selina había trabajado con Robert durante mucho tiempo. Por lo tanto, era imposible para él no preocuparse cuando los dos tenían que participar en esta peligrosa operación como cebo. Chris estuvo de acuerdo sin dudarlo. Por supuesto. Dado que Robert les había permitido tan fácilmente tomar la iniciativa, sería demasiado descortés de su parte estar en desacuerdo por algo tan pequeño. La policía local podría estar obligada a ayudar al FBI cuando fuera necesario, pero los agentes de campo más experimentados del FBI estaban felices de recibir su ayuda y tampoco les importaba compartir el crédito. De lo contrario, si la policía local decidiera hacerles la vida difícil, solo haría más difícil su trabajo. Después de todo, aquellos que conocían bien sus territorios siempre serían oponentes problemáticos cuando uno estaba en su territorio. Chris era un agente capaz y experimentado y, de hecho, era bastante similar a Robert. Ambos tenían antecedentes similares como ex soldados que regresaron al país después de unos años en el extranjero. La única diferencia era que Robert había decidido volver a su ciudad natal y formar una familia. En cuanto a Chris, se unió al FBI debido a sus ambiciones. Pero sus elecciones no hicieron nada para cambiar la forma militar en la que hicieron las cosas. Chris solo necesitó usar algunas oraciones simples para terminar de decirles a Luke y Selina lo que tenían que hacer. De hecho, su misión era muy simple. Simplemente continuar con su vida diaria como de costumbre. Ir a patrullar cuando tenían que ir a patrullar, ir a casa cuando era hora de irse a casa. La única diferencia era que tenían que elegir un lugar que no pudiera ser emboscado fácilmente para sus sesiones de entrenamiento, y ya no podían dar paseos al azar después del trabajo. En cuanto a sus patrullas, ya no estarían patrullando al azar como solían hacerlo. En cambio, tenían que seguir algunas rutas fijas para evitar caer en una emboscada cuando la ayuda estaba lejos. Al mismo tiempo, se animó a los dos a usar chalecos antibalas cuando estaban de servicio y tuvieron que mantener sus armas cargadas. Mientras siguieran estas reglas, podrían hacer lo que quisieran. Chris solo les daría recordatorios cuando fuera necesario. Después de que Robert despidió a los dos agentes, regresó e hizo que el oficial de guardia preparara un documento. Luego firmó el documento antes de arrojárselo a Luke. Lleva esto a la armería. Esta es la aprobación para que ustedes dos usen armas de fuego pesadas en esta tarea. Los ojos de Selina se iluminaron. ¿Podemos traer un juego de rol? Robert la miró sin expresión. ¿Crees que esto es el Medio Oriente? ¿O Afganistán? Como máximo, solo puede llevar un rifle automático y una pistola adicional cada uno. Ni siquiera sueñes con tocar cualquier otra cosa. Solo estás tratando con algunos gánsteres, no con terroristas. Luke asintió con una sonrisa antes de arrastrar a Selina. Cuando los dos se fueron, Robert suspiró antes de murmurar para sí mismo. Maldita sea. ¿No crees que quiero darte algo bueno? Te daría algunos tanques si pudiera. Pero, tenemos algo así aquí. Los siguientes 3 días transcurrieron sin incidentes. Luke y Selina ya no dejaban su automóvil con tanta frecuencia mientras patrullaban. Solo salían del coche cuando era necesario. Era verano en Texas, pero aún tenían que usar chalecos antibalas. Eso les causó no poca incomodidad. Solo se sentían mejor escondidos en su coche con el aire acondicionado a tope. Había 2 nuevas armas de fuego pesadas en el coche. Selina había elegido una M4A1, mientras que Luke había elegido una escopeta de corredera Remington. No confiaba demasiado en su puntería y, por lo tanto, decidió seleccionar algo donde la puntería no fuera demasiado importante. Hoy recibieron un mensaje del FBI. La familia Carlos estaba realmente loca, ya que habían comenzado a reunir a sus hombres. De la inteligencia del FBI, encontraron que no más de 10 personas se habían reunido en México, y todos ellos eran criminales experimentados y viciosos. Aparte de eso, Lime Gogan también había estado ocupado. Parecía que también enviarían hombres a esta operación. Después de varias discusiones entre Chris y Robert, llegaron a una decisión juntos. Capítulo 30. Los pistoleros desaparecidos, el turno de noche y la colilla. El grupo de Chris transfirió a algunos agentes más a la operación. Después de todo, la familia Carlos podría estar enviando a más de 20 personas esta vez. La familia Carlos no era un grupo ordinario del crimen organizado.
De hecho, eran una organización de contrabando de drogas, y si quisieran, incluso podrían equiparse con cosas como AK y granadas. Robert también había abierto la armería a los otros oficiales de su departamento. Últimamente, todos tenían 2 armas de fuego pesadas adicionales en sus autos. De lo contrario, si confiaran solo en pistolas, estarían completamente indefensos contra enemigos con AK. Mientras tanto, Luke ya había terminado de asignar sus puntos de estadísticas. Como había encontrado el método correcto para hacerlo, no sufrió tanto. Su destreza había aumentado a 17, y la incomodidad que experimentó durante el aumento ni siquiera afectó su vida diaria. Además, el beneficio de asignar puntos de estadísticas de esta manera era que no tenía que comer mucho antes de la asignación. Solo necesitaba comer el doble de su porción habitual a la hora de las comidas, y eso fue suficiente. Pero, por supuesto, la asignación de puntos de estadísticas a la destreza requería menos energía en comparación con la fuerza de todos modos. Una semana después, el FBI recibió información más específica. Venía la gente de la familia Carlos. Llegarían aquí desde México en menos de 3 días, pero aún se desconocía qué harían. Robert ya había hecho preparativos de antemano con Catherine. En el momento en que la familia Carlos estaba a 100 kilómetros del pueblo, Catherine se escondía con Claire y Joseph en el rancho de su padre en las afueras del pueblo, que no era fácil de encontrar. En cuanto a Selina, no pudo hacer nada por adelantado. Su familia era demasiado grande. Había más de 20 de ellos, incluidos sus padres, primos, tíos, tías, etc. Por lo tanto, lo único que podía hacer era tener algunos oficiales apostados cerca en todo momento. Si es necesario, podrían trasladar a su familia a una casa segura temporalmente. El segundo día recibieron malas noticias. El grupo de Chris perdió de vista a los miembros de la familia Carlos de México. Todos los pistoleros desaparecieron aproximadamente a 500 kilómetros de la ciudad. El FBI tampoco pudo encontrar ningún rastro de ellos. Eso hizo que a Chris le doliera la cabeza. La familia Carlos había podido crecer en poder en México porque eran criminales verdaderamente capaces. Como mínimo, eran lo suficientemente capaces como para desaparecer por completo del radar del FBI. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que su destino final seguía siendo el pueblo. Lo único que Chris podía hacer era conseguir que el FBI siguiera buscando a esos pistoleros. Al mismo tiempo, también colocó las carreteras que llegan a la ciudad bajo una vigilancia más estricta. La familia Carlos podría enviar hasta 20 personas aquí esta vez. Un grupo tan grande como ese no sería capaz de evadir por completo la vigilancia. En cuanto a Robert, ya había llevado a Catherine, Claire y Joseph al rancho de su suegro en las afueras de la ciudad. Ya no les permitió permanecer en la ciudad. Al tercer día, todavía no había ni rastro de los pistoleros. La fuerza policial y los agentes del FBI en la ciudad estaban todos en alerta máxima. Era bastante problemático que no pudieran pedir ayuda. Para pedir refuerzos de última hora, tenían que saber exactamente cuándo ocurriría el ataque. Después de todo, las otras agencias y departamentos tenían sus propios trabajos que hacer y no podían esperar ciegamente como ellos. El cuarto día no pasó nada. El quinto día tampoco pasó nada. Hoy también fue el día libre de Luke y Selina. El FBI aún no pudo encontrar ningún rastro de los pistoleros. Robert incluso había llamado a Chris a su oficina para interrogarlo sobre la situación. Esperar así era demasiado tortuoso. Todos se sintieron extremadamente nerviosos, como si fueran muñecos que se hubieran encendido pero no se les permitiera moverse. Robert casi se pelea con Chris. Permanecer a la defensiva para siempre resultó en una derrota. Este era un concepto que los estadounidenses también conocían. Ninguna defensa duraba para siempre. Su enemigo era libre de atacar en cualquier momento en que estuvieran completamente descansados y preparados. Por otro lado, la policía y el FBI tuvieron que permanecer en guardia, esperando día y noche exhaustos. Si esto durara unos días más, su efectividad de combate probablemente disminuiría en un 30%. El sexto día seguía siendo el día libre de Luke y Selina. Chris finalmente encontró algo también. Sus agentes habían descubierto rastros de los pistoleros en un pueblo a unos cientos de kilómetros de distancia. Probablemente podrían localizar a los pistoleros en poco tiempo. El séptimo día, Luke y Selina trabajaron en el turno de noche.
Dado que el departamento de policía de la ciudad no era grande, los oficiales normalmente tomaban el turno de noche en equipos de 2, y solo necesitaban patrullar una vez cada pocas horas. Luke y Selina mantuvieron su rutina habitual de patrullar cada 2 horas. Aproximadamente a las 2 de la mañana, Luke despertó a Selina. Estaba durmiendo en una cama improvisada que había armado con 2 sillas. Los dos se lavaron la cara y revisaron su equipo antes de salir del departamento. En verdad, lo mejor que podían hacer en su situación actual era quedarse encerrados en el departamento de policía. Pero Chris una vez les dijo que aunque la gente de la familia Carlos eran salvajes, también eran astutos y astutos. Si Luke y Selina se desviaban demasiado de su comportamiento habitual, la familia podría cambiar su plan como resultado. En ese momento, Selina había preguntado: ¿cuál es el nuevo plan entonces? Chris se sumió en un breve silencio antes de decir: bombas cronometradas, francotiradores a larga distancia, etc. Según la información que tenemos, algunos de los miembros de la familia Carlos son miembros retirados de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Eso hizo que tanto Luke como Selina se hundieran en el silencio. En México, no era muy raro que los miembros de las fuerzas del orden se convirtieran en miembros de grupos del crimen organizado. Para atraer a los hombres armados, Luke y Selina solo podían permanecer en alerta máxima mientras seguían con su rutina diaria. Todavía tenían puestos sus chalecos antibalas, y Luke incluso tenía un panel antibalas adicional sobre él. Era bastante pesado, pero eso era mejor que morir a balazos. Por sugerencia de Luke, Selina también colocó algunos paneles a prueba de balas. Pero como no era lo suficientemente fuerte físicamente, solo podía ponerse lo suficiente para proteger sus órganos vitales, como su corazón. Naturalmente, los paneles a prueba de balas no garantizarían su seguridad, pero al menos los hacía sentir mejor. Como era de noche, las 2 armas de fuego pesadas que normalmente descansaban en el maletero ahora se colocaron entre los 2 asientos delanteros para facilitar el acceso. Como de costumbre, Selina era la conductora. El coche avanzaba lentamente por la carretera principal del pueblo. En unos 10 minutos, llegaron a la frontera norte de la ciudad antes de dar la vuelta y dirigirse hacia el sur. Cuando estaban casi allí, Luke vio un punto rojo por el rabillo del ojo. Ahora tenía 18 puntos de fuerza y 17 puntos de destreza. La estadística de fuerza no solo había mejorado su fuerza física, su vista, oído y sentido del olfato también habían mejorado. En cuanto a la destreza, no solo había aumentado su velocidad, sino que también había mejorado su tiempo de reacción, su visión dinámica, etc. Y después de 2 meses como oficial de policía, sus habilidades de observación y sentido de vigilancia solo habían aumentado. Por lo tanto, solo necesitó una fracción de segundo para determinar qué era el punto rojo que se movía lentamente en la oscuridad. Una colilla de cigarrillo. Era tan tarde en la noche, pero alguien estaba aquí fumando en una esquina de la calle en lugar de dormir en casa. Podría haber gente así en China, donde los borrachos tambaleándose en medio de la noche en verano eran algo común. Pero esto era Estados Unidos, o un pequeño pueblo de Texas, para ser precisos. Solo los delincuentes o aquellos en situaciones especiales estarían aquí en medio de la noche. Luke inmediatamente se centró en su derecha, pero el punto rojo ya había desaparecido. Entonces, mientras el coche de la policía avanzaba lentamente, vio la vaga silueta de algo enorme en la calle más atrás de donde había visto el punto rojo.